Continuamos con el sexto panel, elaboración de un SPA, diferencias entre ley Nueva York y ley colombiana. Le damos la bienvenida a los 4 panelistas. Fernando Castillo, socio Brigar Urrutia del equipo de Manei, está admitido en la práctica en Colombia y en el estado de Nueva York, es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Financiero y en Derecho Contractual de la misma universidad. Tiene un máster de la Universidad de París II y tiene un LLM de la Universidad de Nueva York y trabajó en una firma de la misma ciudad. Juan Felipe Vera, socio de Cuatro Casas del equipo de Manei, asesora a empresas en adquisiciones en varios sectores y a clientes de capital privado en sus inversiones, adquisiciones y enajenaciones. Juan Felipe es abogado de la Universidad de San Buenaventura de Cali y cuenta con un posgrado en Derecho Corporativo de la Universidad de los Andes. Jaime Cubillos es socio del equipo de Manei de Pos Herrera Ruiz. Está admitido a la práctica en Colombia y en el estado de Nueva York. Su práctica se centra en las transacciones corporativas, fusiones y adquisiciones. Trabajó durante más de 5 años en una firma en Nueva York. Es abogado de la Universidad de los Andes y cuenta con un LLM de la Universidad de Northwestern. Juan Manuel de la Rosa, socio de las áreas de corporativo, M&A, banca y finanzas de DLA Piper Martínez Beltrán. Su práctica está centrada en asesorar a bancas de inversión, fondos de capital privado, search funds, entre otros. Es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un LLM de la Universidad de Columbia. Le damos la bienvenida a los 2 moderadores. Natalia García, socia Gómez Pinzón, cuenta con más de 20 años de experiencia y dedica su práctica a las fusiones y adquisiciones. Es abogada de la Universidad Javeriana, tiene una especialización en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes y un LLM de la Universidad de Columbia. Andrés Ordóñez, socio y codirector de la práctica de Derecho Corporativo y M&A en Garrigues, en Colombia, está admitido en la práctica en Colombia y en el estado de Nueva York. Su práctica de fusiones y adquisiciones se concentra en adquisiciones transfronterizas y operaciones de capital privado. Trabajó durante 7 años en firmas de primer nivel en Estados Unidos. Es abogado de la Universidad Javeriana, cuenta con un LLM de la Universidad de Georgetown y una especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias al semillero de la Universidad de los Andes, al comité organizador y por supuesto a la Facultad de Derecho de esta honorable institución académica por invitarnos y hablar de algo que suena al lugar un poco en este contexto. Muchas gracias a los panelistas por participar. Me siento muy honrado de ser parte de un grupo tan selecto de abogados brillantes. Entonces, para dar un poco de contexto y a lo mejor para los abogados un poco más jóvenes y los estudiantes, que no sé si todavía tenemos estudiantes aquí en la sala, es por qué estamos hablando de contratos bajo la ley de Nueva York. ¿Eso qué tiene que ver con la práctica de fusiones y adquisiciones y con la ley colombiana? Entonces, pues es muy sencillo. Lo cierto y la realidad de las cosas, aunque a algunos no les guste aceptarlo, es que la práctica de fusiones y adquisiciones en Colombia, específicamente de adquisiciones, está basado en los modelos de los contratos bajo ley de los Estados Unidos. Específicamente 2 jurisdicciones que son las 2 jurisdicciones que son predominantemente las jurisdicciones aplicables a operaciones de M&A en Estados Unidos, que son Nueva York y Delaware. No mencionamos Delaware, pero no podemos perder de vista que Delaware es una jurisdicción muy relevante para esta práctica, especialmente en las operaciones domésticas en Estados Unidos. Y yo diría que la gran mayoría de las operaciones de private equity en Estados Unidos están sujetas a ley de Delaware. Para no irnos muy lejos, ustedes recordarán por las noticias que Elon Musk decidió dar por terminado su contrato de adquisición de Twitter. Y Twitter demandó a Elon Musk nada más y nada menos que en la Court of Chancery del estado de Delaware. Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy de las formas bajo los contratos regidos por ley de Nueva York? Porque nosotros hemos tomado esos contratos como fuente para elaborar nuestros propios modelos y contratos y nos estamos inspirando en esos contratos. ¿Cuál es el reto? El reto es que hay ciertas instituciones jurídicas propias de esas 2 jurisdicciones estadounidenses que a lo mejor no son plenamente aplicables a la ley colombiana y no se pueden traslapar o hacerle un copy-paste derecho porque probablemente nos va a funcionar. Habiendo dicho eso, yo sí soy un convencido de que a pesar de que el modelo de contrato
y también podremos hablar del contrato, el contrato o el acuerdo de accionistas o pacto de accionistas, que también de cierta forma se basa en el modelo estadounidense. Yo soy un convencido que a pesar de que estamos bebiendo de una fuente que no es propia de nuestro derecho ni del civil law, yo creo que funciona porque es una criatura contractual. Digamos, la base del M&A es una creación de la voluntad de las partes. El reto está cómo hacemos para adaptar ciertos conceptos o ciertas instituciones jurídicas que no son nuestro derecho para que funcione. Entonces, ¿qué queremos hacer en este panel? En este panel queremos hablar de alguna de esas instituciones jurídicas propias de los SPAs, y perdón el anglicismo, y aquí vamos a utilizar un poquito de anglicismo, y aquí, Juan, por favor, no me vaya a decir que soy un abogado gomelo, pero, pero nos enfrentamos a esa realidad en nuestra práctica todos los días. Entonces, no, vamos a coger algunas de esas instituciones, no las vamos a coger todas porque nos podemos quedar aquí, podemos hacer un diplomado, yo creería, sobre esos temas, y vamos a pegarle algunas de las que son más o menos difíciles de adaptar o generar algún tipo de controversia sobre la adaptabilidad de esas instituciones en nuestro derecho. Entonces, pues nada, Nati, te doy la palabra para que pasemos al primer tema. Listo. Entonces, uno de los primeros temas que tenemos es en relación con el efecto material adverso o lo que se llama en inglés el Material Adverse Effect o el MAE, cualquiera de los dos. Entonces, eso es un cambio en un contrato, en una situación que es sustancialmente adversa, usualmente entre la fecha de firma y entre la fecha de cierre, y que puede afectar a la compañía target, puede afectar sus activos, puede afectar sus negocios. Para aterrizarlo un poquito, imagínense ustedes que están en un proceso de comprar una compañía y en la fecha de cierre, que es cuando uno ya está listo para pagar ese precio y que le transfieran las acciones o los activos, la compañía se inunda. Eso nos ha pasado. Y eso entonces dice uno, ¿eso qué es? Un efecto material adverso. Alguna vez se nos desvió el río Cauca y la planta quedó hasta el techo. Eso es lo que llamaríamos contractualmente un efecto material adverso para no cerrar ese día. Otras situaciones pueden ser la licencia de operación del negocio, se la quitaron. Entonces, pues claramente no voy a cerrar o no quisiera cerrar porque pues el negocio ya no puede seguir operando. Y algunos de los retos que tuvimos fue con el COVID, por ejemplo. El COVID y sus efectos, y se hicieron muchas preguntas bajo la ley de Nueva York y la ley de Delaware, y estábamos, me acuerdo mucho, un deal de hoteles. Y acuérdense que al comienzo del COVID se cerraron todos los hoteles y todos los negocios, y entonces era, pues me interesa entrar en un negocio que ni siquiera puedo recibir turistas, para darles un ejemplo de un caso que hubo muy famoso en Estados Unidos. Entonces, eso es un efecto material adverso, cómo se maneja. Y una gran pregunta que tenemos acá, porque nuestra idea no es hacer un análisis desde el punto de vista de ley de Nueva York, sino de de algunas de las figuras que nosotros incorporamos en los contratos, es cómo se incorpora eso y cómo se entiende bajo la ley colombiana. Por ejemplo, en estos casos estaríamos frente a una teoría de la imprevisión. Eso es un caso fortuito, una fuerza mayor. Entonces, esta pregunta va para Juan. ¿Cómo se debe leer eso a la luz de la ley colombiana? Pues muchas gracias, Andrés y Natalia, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la pregunta, porque en realidad pasan dos cosas. La primera es que los estudiantes y abogados más jóvenes en este panel particularmente seguramente van a tener mejores respuestas que nosotros. Y me explico, todo o la mayoría de estos temas están íntimamente ligados con obligaciones y responsabilidad contractual. Entonces, seguramente ustedes van a tener esos conceptos un poquito más frescos que nosotros. Y lo segundo es que en realidad no sé cómo responder tu pregunta, Natalia. Y no sé cómo responder tu pregunta por una sencilla razón, y me explico. Y es que cuando yo leo una cláusula de efecto material adverso en un contrato, no sé qué pensar. Yo, si quieres, leámoslo. Significa un cambio, hecho o evento que individualmente o en su conjunto puede tener un efecto material adverso en el negocio, activos, condiciones o en la transacción misma. ¿Alguien me puede explicar eso bajo ley colombiana qué es? Y entonces me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, una cláusula de efecto material adverso necesita necesariamente
una afectación financiera para que sea considerado un efecto material adverso? Y si estuviéramos en una clase, seguramente empezarán a levantar la mano y algunos dirían sí, obviamente tiene que tener un efecto patrimonial, algunos dirían que no. Y entraríamos en lo que yo llamo el agujero negro en la cláusula del efecto material adverso. Otro ejemplo, para que ocurra un efecto material adverso, ese efecto o esa condición o ese evento o ese hecho debe ocurrir varias veces, tiene que prolongarse en el tiempo, que en el caso de que haya ocurrido una sola vez es suficiente. O por ejemplo, ¿cómo se mide el efecto financiero de esa cláusula de efecto material adverso? ¿Se tienen en cuenta, por ejemplo, los estados financieros de referencia? ¿O se tienen, por ejemplo, los estados financieros, digamos, no auditados del último corte? ¿O se tienen en cuenta los estados financieros auditados para hacer la comparación? Yo no he podido responder esas preguntas. Si alguno de ustedes sabe, con tantos profesionales de primer nivel, pues que por favor que me diga. O por ejemplo, si se definió el concepto de pérdida en el contrato, ¿existe ese efecto material adverso? ¿Se tiene que atar necesariamente a esa definición contractual? Entonces, cuando nosotros importamos ese concepto de esos contratos anglosajones, lidiamos con una situación colombiana de nuestra legislación y es que no sabemos realmente qué es. Porque en Delaware y en Nueva York y en otras jurisdicciones, esos conceptos se han ido elaborando a través de precedentes. En Colombia la realidad es que ha sido un poquito más difícil y entramos o podríamos entrar en ese criterio subjetivo. Entonces pensemos un segundo. ¿Qué instituciones jurídicas podrían aplicar? Fuerza mayor y caso fortuito. ¿Alguien piensa que aplica o que el efecto, la cláusula de efecto material adverso es símil a una fuerza mayor o un caso fortuito? Yo pensaría que no, ¿correcto? Entre otras cosas por los elementos de la fuerza mayor y el caso fortuito, imprevisible, irresistible, casi o no, no casi, imposibilidad de cumplimiento. Entonces vámonos a la teoría de la imprevisión. Y esta teoría es divina porque es el artículo 868 de nuestro Código de Comercio. Y ahí se establecen, digamos, dos requisitos para que opere esa teoría. El primero es que tiene que ser un contrato en ejecución y el segundo es que tiene que ser un contrato de tracto sucesivo. Entonces ahí entramos en la primera, digamos, complejidad y es si un contrato de compraventa tiene esas dos características. Pero miren, yo creo que cuando uno analiza lo que busca la cláusula de efecto material adverso y los elementos o lo que busca la teoría de la imprevisión, yo me atrevería a decir, por favor no le digan a nadie, que son muy parecidas. Y son muy parecidas por varias razones. La primera es porque yo genuinamente creo que para que aplique una cláusula de efecto material adverso debe existir un elemento de imprevisibilidad. Y creo que para que aplique una cláusula de efecto material adverso debe ser, digamos, una dificultad o una onerosidad extrema. Me acuerdo a la doctora Clara Barrero que explicando esto decía que es una bomba atómica y así lo es. Entonces creo que se acerca más al concepto de la teoría y la imprevisión. Creo que no es una cláusula de fuerza mayor o caso fortuito, pero ojo que tampoco es una definición en esos contratos que es la de materialidad, que yo entiendo que también lo vamos a discutir aquí en este panel. Entonces, volviendo a tu pregunta, Natalia, lo siento, no he podido, digamos, definir claramente qué es una cláusula de efecto material adverso. Lo que sí es claro es que la cláusula de efecto material adverso tiene dos funciones. Una, calificar las declaraciones y garantías y ciertas obligaciones. Y la segunda, actuar en cierta medida como una condición precedente. Y cuando uno es vendedor y a uno quiere la certeza de cierre, pues la cláusula de efecto material adverso, digamos, puede suscitar varias interpretaciones. Entonces, un poco para decirles, tiene que estar muy bien confeccionada la cláusula de efecto material adverso. Ojalá existan, digamos, criterios objetivos. Ojalá las excepciones de lo que no es un efecto material adverso estén claramente definidos para que así ese riesgo de subjetivismo y de interpretaciones y tal vez de un litigio se disminuya. Gracias, Juan. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos en esta materia,
quienes la practicamos es que hay muy poco desarrollo jurisprudencial y eso lo hemos discutido mucho. Por supuesto, pues tenemos algunos laudos, pero muchos de los temas que trabajamos en el día a día y nosotros le decimos a los clientes es: nosotros como partes y con nuestra contraparte lo entendemos así, pero pues no sabemos cómo se vaya a fallar el día de mañana. Entonces ese es parte del reto que tenemos, como tú lo estabas diciendo, y es, lo usamos en todos los contratos. O sea, todos los contratos SPAs tienen una cláusula de efecto material adverso, dándole el nombre como se le quiera dar, pero está incluida, y lo cierto es que no sabemos cómo se vaya a fallar. Jaime, la pregunta que te tengo es: hay muchos contratos, en los contratos de SPA se maneja también mucho el concepto de materialidad, que además muchas veces la pregunta es: ¿qué es materialidad? ¿Es un tema sustancial? ¿Cuál es la diferencia con el efecto material adverso? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo crees tú que se extienden esas cláusulas de materialidad frente a la ley colombiana? Mil gracias y también un honor estar con este panel y muchísimas gracias por la invitación. Voy a dar un paso atrás y tocar un poco el tema de Juan. Y es que el problema que tenemos con las cláusulas de MAC en Colombia, porque acá lo que estamos haciendo es un paralelo con la forma como lo hemos visto que se redactan en Nueva York, como se negocian en Nueva York, que casi que todos los que ejercen acá han estado involucrados en esas negociaciones también. Es que cuando uno le pregunta a quienes practican en Nueva York y son abogados y tienen muchísima experiencia y han negociado cientos, dice, bueno, entonces, ¿cuál es el efecto material adverso? Y te dicen, no, ni idea. Y uno lee las sentencias que, además, antes de 2007, 2008, en Estados Unidos, en Delaware y en Nueva York, antes de 2007, 2008, había una o dos, ¿sí? Y después de 2007, 2008 llegaron otro par, y ahorita con COVID otro par. Entonces el reto que tenemos en Colombia, si vamos a hacer un paralelo, es que hay cláusulas en esos contratos que son relativamente claras, ¿sí? Y uno simplemente las trae a Colombia, por ejemplo, una obligación de pago. Igual, allá una obligación de pago, acá igual una obligación de pago. Pero el reto que tenemos acá es que esa cláusula de MAC allá en Estados Unidos tampoco sabe. Y el guidance que han dado en Estados Unidos es tremendamente amplio y perdón los anglicismos otra vez, pero comienza uno. Pero digamos el lineamiento que ha dado o que han dado distintas cortes es tremendamente amplio y el reto que tenemos acá es que si en Estados Unidos todavía no saben exactamente qué es un MAC, y creo que hay una sentencia que dicen es que el efecto o el cambio material adverso, el juez lo identificará cuando lo vea en cada caso. Entonces puede que sea una bomba atómica o que no sea una bomba tan pesada y lo consideren un efecto material adverso, depende de cómo se esté negociando en cada uno de los contextos. Y ese reto entonces que allá digamos, con la litigiosidad y el volumen de transacciones y todavía no lo han fijado y además en su ejercicio han decidido deliberadamente no tener, no acostumbran a tener métricas objetivas para determinar qué es un efecto material adverso, deliberadamente. Y entonces venimos acá a Colombia. Y el reto de quienes ejercemos y el reto de quienes deciden. Nuestros árbitros, nuestros jueces, que es todavía peor, ¿sí? Porque además la palabra, solo como la usamos en los contratos, muchas veces la materialidad, pues no es lo mismo lo que significa acá a lo que significa allá. Entonces, reto número uno. La palabra acá, cuando uno va al diccionario, pues no es lo mismo. Entonces, los árbitros, a ver, ¿y eso qué es? Y paso ahora a mi pregunta específica y es respecto de las declaraciones y garantías. Entonces, bueno, ¿qué es la materialidad? ¿Sí? Y uno viendo cómo se negocia allá y que allá tampoco saben, porque el concepto de in all material respects, solo hasta hace 2 o 3 años, hubo la primera sentencia en donde hacía referencia a cómo lineamientos de cómo se debería interpretar en all material respects. Interesante, ¿no?
y acá lo usamos desde hace rato, y ellos también. Pero entonces, yo creo que lo primero es, y para los estudiantes, para los abogados jóvenes, es entender, bueno, cuál es el propósito, qué es lo que queremos hacer, primero que todo. Entonces, en las declaraciones y garantías, queremos dar un margen de error en las declaraciones y garantías, porque las declaraciones a veces son tan precisas y tan exigentes que pues ninguna compañía en Colombia y en el mundo entero, pues logra estar en cumplimiento absoluto, pleno de todo. Entonces se pretende dar un margen de error. Lo que pasa es que en Nueva York se inventaron diferentes fórmulas o diferentes términos para dar supuestamente márgenes de error más amplios o más restrictivos. Y entonces, como lo negociamos nosotros, o por lo menos en mi entendimiento, ahora sea el mismo, el concepto de Material Adverse Effect es el margen de error más amplio de todos. Casi que la bomba atómica, doctora Claudia. Mientras que el concepto de solo materialidad o in all material respects, traído a Colombia, material significativo, relevante incluso, es un margen de error más restrictivo. Y hasta ahí llego. Hasta ahí llego, muy parecido a lo que dice Juan, pues hasta ahí. Ahora, lo interesante es que en la jurisprudencia reciente de Estados Unidos, ese concepto de in all material respects, ¿sí?, iba siendo mucho menos exigente de lo que entiendo que quienes lo ejercen, los abogados de M&A, esperaban que pudiera ser, ¿sí? Y era básicamente cualquier incumplimiento que no fuera de minimis. Y sinceramente en las negociaciones la expectativa es, no, un margen de error un poquito más amplio, porque el concepto de minimis está, que es apenas lo mínimo, ¿no? Un incumplimiento pequeño, ¿sí? Y acá nos estábamos imaginando en la negociación que in all material respects, o materialmente, era un margen de error un poco más amplio. Entonces, al punto al que voy es que lo interesante es que la tendencia de allá en Estados Unidos era que ese concepto de in all material respects se convirtió en algo mucho más restrictivo de lo que se esperaba. Y acá, en laudos recientes, de alguna manera se acercó más el concepto de materialidad con efecto material adverso, que es la bomba atómica, por lo menos como lo vemos en la negociación. Entonces, no estoy diciendo que está ni bien ni mal, sino que, digamos, esos son los lineamientos que se estaban viendo en Estados Unidos recientemente, hace un par de años apenas, y los lineamientos que recibimos acá es más bien ese concepto de materialidad debería ser, y de alguna manera en el lado de Galera Zamba también lo atan a lo que sería relevante para un inversionista, como el concepto de materialidad en la norma del mercado público de valores en las revelaciones, que es bien interesante, digamos, esa vida que va cogiendo, ese camino que va cogiendo, pero importante entender para quienes lo negociamos, es que en este momento son dos vías distintas. Estados Unidos con Colombia, ¿sí? Y hasta ahí llego. Y es, ahorita voy a coger el otro, ¿me ayudas a coger el otro micrófono, por favor? Y es que es para, digamos, para sobre todo para los estudiantes y que nos entiendan un poquito más este tema de materialidad. Nosotros lo usamos en la calificación de algunas declaraciones y garantías, y para darles un ejemplo, uno puede llegar a decir, yo cumplo con toda la ley salvo que el incumplimiento no genere un efecto material adverso. Entonces, ese es un estándar. O, como decía ahorita, yo cumplo con toda la ley en todos sus aspectos materiales. Ok, ¿cuál es el efecto? O llegamos a decir, no quiero ese estándar, yo cumplo con todas las leyes materiales. Y en últimas, la pregunta es la misma. O sea, ahorita Jaime lo decía,
cuál es el estándar. Y nosotros en la mesa creemos entender una cosa, pero pues la verdad no sabemos cómo vaya a entenderlo un juez, un tercero. No sé, Juan, Fernando, si tengan algo más que agregar o pasamos a la otra. Yo una cosa breve, volviendo sobre lo que decía Juan, de no sabemos esto qué es. Yo creo que sí. Efecto material adverso es una definición del contrato. Digamos, per se no es una cláusula sustantiva que tenga condiciones u obligaciones o indemnidades. Y el uso del que venimos hablando, uno es calificar las declaraciones, que en ese no me meto, pero hay otro que es creo el que más nos llama la atención, que es el de condicionar el cierre. Entonces, el comprador no tiene que comprar si ocurrió un efecto material adverso. Entonces, en ese uso, pues es una condición, y es una condición suspensiva, negativa, de la obligación de comprar las acciones. Ahí la pregunta que me surge a mí, hablando del concepto del hoyo negro del efecto material adverso, es si como redactamos el hecho que no debe ocurrir, esa condición suspensiva negativa, cumplimos con los requisitos legales de una condición válida. Y pues creo que no induce a hechos inmorales ni que sea suspensiva, potestativa del deudor. Quizás lo único es que es inteligible, y entonces ahí creo que todas las preguntas que nos hacía Juan lo que me llevan es a preguntarme si estamos haciendo contratos con cláusulas, con condiciones que son ininteligibles. Pero me gusta pensar que eso no es así por el bien de la práctica. No, y gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por esa reflexión. Yo creo que el estado de la práctica del M&A en Colombia ya pasó el primer estadio, y es que todos sepamos qué estamos haciendo más o menos en las negociaciones y qué estamos pactando. El estadio siguiente es el que mencionaba Natalia hace un minuto, y es que se desarrolle la jurisprudencia y que los árbitros entiendan qué es lo que realmente nosotros supuestamente quisimos pactar en el contrato. Y eso es, yo creo que ahí es donde estamos, y si quieren después podemos debatirlo. Y se conecta muy bien con el siguiente panel, de hecho. Bueno, el siguiente tema es un tema que a los abogados nos apasiona tener que negociar en el contrato, y es el sandbagging bajo el SPA, y voy a seguir utilizando los anglicismos. Entonces, para los abogados más jóvenes y los estudiantes, ¿qué es el sandbagging? El sandbagging es todo gira alrededor del conocimiento del comprador previo al cierre. Y sandbagging significa la posibilidad que tiene un comprador, teniendo conocimiento previo de la existencia de una falta de veracidad en las declaraciones y garantías. Esa falta de veracidad seguramente es la existencia de una contingencia sobre el estado de la compañía, a pesar de que él conoce esa contingencia, decide cerrar, y después del cierre decide ejercer su derecho de reclamación bajo la cláusula de indemnidad que está pactada en el contrato de compraventa de acciones. Ese es el sandbagging. Entonces, tenemos siempre la discusión, y es entre compradores y vendedores, y es si el comprador va a poder reclamar a pesar de que tenía ese conocimiento previo. Lo interesante es cómo lo resolvemos. Entonces, hay formas de resolverlo, hay tres formas de resolverlo. La primera es pactar una cláusula pro sandbagging, que es precisamente lo que acabo de decir, que independientemente del conocimiento del comprador y cualquier investigación del target, su derecho a indemnización no se va a ver limitado de ninguna forma. La otra forma de hacerlo es irnos al otro extremo y pactar la cláusula anti-sandbagging, que precisamente lo que dice es el comprador no podrá reclamar por nada que conocía previo al cierre que puede dar lugar a una violación de las declaraciones y garantías. Y la tercera forma de hacerlo es guardar silencio. Y les tengo una estadística bastante interesante, y es que el 68% de las operaciones de M&A en los Estados Unidos, según el estudio de Deal Points del ABA de 2021, dice que el 68% de las operaciones han decidido guardar silencio sobre el sandbagging. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento cuando guardamos silencio? Y aquí es donde a Fernando le voy a preguntar qué pasa bajo la ley colombiana si guardamos silencio. Y pues se aplica la ley pactada en el contrato. Y es muy interesante lo que ocurre en los Estados Unidos, porque no es tan pacífico. En el estado de Nueva York es un poco, no es tan claro. Básicamente todo gira alrededor de cómo el comprador ganó el conocimiento. Las cortes han sostenido de manera más o menos homogénea que si el conocimiento previo que tenía el comprador de la existencia de esa contingencia fue dada por su vendedor,
Entonces, en ausencia de cualquier cláusula de pro anti-sandbagging o de reserva de derechos, ese comprador no puede reclamar. Interesantemente, en el estado de Delaware, el Court of Chancery ha sostenido de manera consistente que es un estado pro-sandbagging. Ha sostenido que, a pesar de que el comprador tenga conocimiento de la existencia de la violación de la declaración de garantía o de la existencia de esa contingencia, ese comprador va a poder reclamar porque él ha descansado y ha basado su juicio sobre la veracidad de esa declaración y garantía. La pregunta es, Fernando, en Colombia, ¿qué características estamos viendo en este tipo de cláusulas de pro o anti-sandbagging y qué pasa si no decimos nada? Bueno, Andrés me dijo que tenía que ser breve, entonces voy a hacer todo lo posible. No conozco la estadística colombiana, entonces no sabría cuál es la cláusula prevalente. Seguramente no hay. Tocará hacerla, que creo que es un ejercicio interesante para los que estamos acá. Segundo, lo que uno pensaría, si uno reflexiona acerca de cuáles son las teorías que justifican las diferencias entre los distintos estados en Estados Unidos, la respuesta debería ser que Colombia es una jurisdicción pro-sandbagging. Y aquí me tengo que volver un poquito, porque tengo que ser breve, Andrés. Los estados anti-sandbagging lo que dicen es una reclamación por una falsedad en la declaración es una reclamación extracontractual. Decir una cosa no es una obligación, no hay una prestación, entonces simplemente me engañaron y como me engañaron yo reclamo extracontractualmente. La responsabilidad extracontractual requiere causalidad. Si yo ya sabía que eso era verdad, entonces yo no cambié mi posición en función de esa declaración, no hay causalidad, no hay indemnización. Las pro-sandbagging son jurisdicciones contractuales, lo que dicen es una declaración, como cualquier otra cosa que esté dentro de esas cuatro esquinas del contrato, hace parte del contrato y pues si es falsa se incumplió el contrato, si hay incumplimiento y hay daño, reclamo y la confianza es irrelevante. Nueva York es extraño porque dice que es una jurisdicción de teoría contractual, pero está como en la mitad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno mira los laudos en Colombia y la posición de la Corte Suprema en un caso que no es propiamente de declaraciones, pero que es lo más cercano, pareciera inclinarse por una teoría siempre contractual. Reconoce ocasionalmente que alguien podría decir que hay un vicio del consentimiento o cosas por el estilo, pero normalmente cuando uno ve la parte resolutiva pues falla y es un tema de indemnización de perjuicios porque me incumplieron el contrato. Entonces, si uno trajera el raciocinio de allá acá, debería decir, pues esta es una jurisdicción pro-sandbagging, es lo que se debería seguir de simplemente aplicar un poco la analogía con las normas de allá. No obstante, lo curioso es que como allá tenemos las dos, solo que no por estados porque no podemos, sino por árbitro. Entonces, hay unos laudos célebres, creo que acá la mayoría los conocemos. Paola Ordóñez ha hecho un excelente resumen en un artículo publicado en la revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes hasta la fecha, en la que ella lo escribió. Entonces no me voy a demorar mucho, pero tres dicen relativamente claro, esta es una jurisdicción pro sandbagging. El de Corfi Colombiana, el de Bancolombia, el de Cadena, más o menos. Y al menos dos lo dejan a uno patinando. Entonces el de Aguas dice, pues, usted tiene derecho a reclamar, pero como su diligencia no fue buena, hago una especie de compensación de culpas y le reduzco la indemnización. Entonces, si usted debería haber sabido, entonces le bajo la indemnización. Suena anti-sandbagging. Y finalmente está el último, el famoso en estos días, que es el de Mercantil Galera Zamba y Muñoz Merizalde, que sí dice claramente en alguna frase que pues no parece ser directamente conducente a la resolución del caso, pero pues lo dijo y es, si usted sabía no puede reclamar. Entonces, eso a que nos lleva un poco para su pregunta, no se sabe, uno, y lo que creo que nos deja como moraleja es de las tres opciones que usted mencionó, entonces o ponemos una cláusula pro sandbagging, o ponemos un anti-sandbagging, o guardamos silencio, creo que la tercera no existe, porque pues a menos de que uno se pueda asegurar de que va a tener los árbitros que sabe cómo van a fallar, estamos un poco al albur de cuál va a ser la tesis por la que opten los jueces de nuestro caso. Y Juan Felipe, es una realidad que esta cláusula nos toca negociarla en todas las operaciones, dependiendo, por supuesto, de en qué extremo de la mesa está, qué deberíamos tener en cuenta, cuáles serían las recomendaciones y cuáles principios legales de la ley colombiana le aplicarían a esa cláusula. Sí. Bueno, gracias por la invitación también, un placer estar aquí. Quería referirme al tema de MAC que me quedé pensando porque los estudiantes deben estar diciéndome, pucha, pero ¿por qué no lo solucionan con un criterio objetivo y se dejan de
pues creo que eso es lo que nos tiene aquí, ¿no? Es imposible solucionarlo con un criterio objetivo, porque no todo es un criterio objetivo y todo no es monetario. Entonces, simplemente para que entiendan que nos damos cabezazos y vivimos con cláusulas MAE súper complejas, súper ambiguas, en gran medida porque hay muchos criterios que pueden llevar a que una transacción no cierre, que no son meramente monetarios, por llamarlo así. A ver, hablando un poco del tema de sandbagging, pues sin duda el tema de buena fe es el gran principio que debe aplicar en la negociación de los contratos, y en especial cuando uno está hablando de sandbagging, debe estar ahí súper presente. El segundo, y yo creo que es en la manera en que lo estamos negociando todos, pues es el tema de autonomía, voluntad de las partes y lo que estamos en últimas acordando y en cómo estamos adjudicando riesgos bajo el contrato. Lo dijo Fernando bien, en últimas esto es un tema de adjudicación de riesgos. ¿Cuál es el típico criterio que uno utiliza para decirle a un cliente, dependiendo de qué lado uno está? Pues, pero ¿dónde deriva? Deriva en el silencio. En Colombia también yo creo que esa discusión termina pasando por el tema de decir, vea, pues, en últimas, yo desde el lado del comprador, pues siempre va a querer un pro sandbagging. Yo siempre voy a estar queriendo protegerme, que mis cuatro esquinas del contrato regulen a lo que yo me estoy comprometiendo y a lo que yo quiero que se me indemnice. Y obviamente yo hice un ejercicio de diligence. Vienen todas las discusiones de qué en realidad es el diligence para efectos de un comprador, si es simplemente un tema de tratar de manejar mejor la simetría de la información, o si en realidad es un tema de responsabilidad. Y es ahí donde uno diría, entonces, pero yo por qué voy a querer entonces ver más allá de la compañía y untarme, si al final ese ejercicio que siendo yo de pronto un comprador no tan sofisticado, o siendo yo un comprador no conocedor de la industria, podría dejar cosas en el diligence que podrían tener un efecto en mi indemnización el día de mañana. Entonces, pues los cuidados típicos serán obviamente contratar una firma de abogados que pueda hacer un diligence de la parte legal sustancial bien hecha, contratar unos asesores financieros que vean el modelo financiero, que vean y entiendan exactamente digamos, dónde está el valor de la compañía y sepan que esa construcción de valor está ahí presente. Desde el lado contractual, pues del lado del comprador, sin duda yo voy a querer que el vendedor haga alguna manifestación que me está dando la información que es relevante para yo poder formarme un criterio objetivo de la compañía, y además, obviamente, una declaración que pues que las declaraciones y garantías son ciertas y veraces, no solamente al momento de la firma, sino al momento del cierre. Pero yo quisiera, digamos, resaltar el tema del ejercicio del diligence, porque yo sí creo que en el tema de anti-sandbagging y sandbagging y pro-sandbagging, la labor que se haga del lado del ejercicio del due diligence a mí me parece clave, y es donde tenemos que enfocar mucho los esfuerzos. Muchas veces los asociados junior en las firmas se meten en el trabajo del diligence, y es ahí donde yo creo que podemos cometer errores desde el lado de los asesores, desde el lado de los clientes, y el llamado aquí es la importancia y seriedad que se le mete al ejercicio del diligence, no solamente en la revisión de la documentación, sino en la manera en que se le reporta al cliente, en la manera en que se detalla la información revisada, para que haya un claro entendimiento de lo que se revisó, de lo que no se revisó, y eso evite futuros inconvenientes frente a los clientes. Listo, siguiente tema. Otro con el cual nos enfrentamos usualmente es con el tema de los daños en Colombia, frente a lo que usualmente muchos inversionistas extranjeros que están acostumbrados también a negociar contratos bajo ley de Nueva York entienden por daño. Bajo ley colombiana, pues nuestro ordenamiento jurídico lo tiene previsto con dos componentes, y reconociendo el daño emergente, el lucro cesante, los daños directos.
y las expectativas muchas veces de los inversionistas extranjeros van mucho más allá, como lo hacen bajo ley de Nueva York, en donde pretenden de alguna forma que uno negocie daños indirectos, consecuenciales, pérdida de eficiencia de valor, punitivos. Y ese pues se nos convierte en un reto cuando tenemos que negociar contratos de compraventa de acciones o de activos bajo ley colombiana. Entonces la pregunta para Juan es, ¿cuáles son esos principales retos en la negociación de esas indemnidades y de los daños específicamente bajo ley colombiana? Correcto. Entonces, yo creo que lo primero que hay que aclarar, sobre todo para los abogados más jóvenes y los estudiantes, es que en estos contratos usualmente se define lo que constituye o lo que es una pérdida en el contrato. Y esa es una definición contractual. El tema es que bajo ley colombiana los daños o cuáles son los daños indemnizables están definidos por la ley. Entonces sabemos que los daños indemnizables son los daños ciertos y directos, ¿correcto? Eso es, digamos, un principio de ley colombiana. Y entonces uno se pone a pensar y uno dice, bueno, si no pueden ser hipotéticos o eventuales, tienen que ser ciertos y directos. Entonces, realmente, ¿cuál es la utilidad de la definición de pérdida o daño? Y aquí, digamos, es cuando se pone interesante, porque la definición de pérdida o daño tiene dos componentes. Primero, lo que es o lo que constituye una pérdida o un daño. Y lo segundo es, hay veces en otra sección del contrato incluso, lo que está excluido de lo que constituye una pérdida o daño bajo este contrato. Y si uno se pone a pensar, pues conceptos como daños punitivos, daños consecuenciales, daños indirectos, pues la verdad es que no hay que excluirlos. Yo no sé ustedes qué opinan, pero no son instituciones jurídicas colombianas y en la medida en que los daños indirectos bajo ley colombiana estén excluidos, pues yo no creo que habría que excluir. Pero sí es bien interesante, tres temas. El primero, esta definición hay veces incluye conceptos un poquito más amplios como contingencia, reclamos y ese tipo de acciones. Y entonces uno se pone a pensar si una contingencia definida contractualmente es un daño bajo ley colombiana. O si incluir, por ejemplo, impuestos, costos y gastos. Y ese tipo de calificativos de lo que significa un daño vale la pena, porque yo me imagino que tal vez un costo y un gasto podría ser un daño material, digamos, sujeto a el concepto de daño indemnizable bajo ley colombiana. Entonces, en realidad, y esta es mi experiencia, la discusión girará en torno a lo que se debe excluir de la definición de pérdida, que está incluido como una pérdida o que se puede reputar como una pérdida indemnizable en Colombia. Les doy el ejemplo más claro, la exclusión de lucro cesante. Entonces, cuando las partes se ponen a discutir si se debe excluir o no lucro cesante, en realidad lo que usted está haciendo o lo que está tratando de hacer el vendedor, usualmente, es tratar de restarle derechos al comprador que, si no existiera esa definición, tendría bajo ley colombiana. Otro ejemplo, pérdida de oportunidad. Este tipo de daño ha sido, digamos, se ha empezado a ser desarrollado, ha sido desarrollado jurisprudencialmente y en la medida en que se excluya, también le está quitando, digamos, esa posibilidad. Entonces, en la práctica, por lo menos en mi experiencia, y esto lo podemos discutir, al final, y eso yo lo escribí en un artículo, al final lo que está ocurriendo con las definiciones de pérdida o daño es que tiende, en mi opinión, a beneficiar al vendedor, porque típicamente lo que se hace es que se excluye conceptos de daño que bajo ley colombiana serían daños indemnizables. Entonces, es un poco para decirles, y por eso arranqué mi conversación con seguramente los estudiantes y los asociados o los abogados más jóvenes tienen más idea de esto, porque ustedes tienen estos conceptos más frescos. Porque al final la clave del abogado de M&A, pero particularmente en la negociación de estas cláusulas, es que se sepa de responsabilidad contractual y de obligaciones, y va a tener claro que el lucro cesante es un daño indemnizable. Entonces, eso es un poco un consejo práctico, es la manera como yo lo he visto después de varios años de práctica, y es la manera como típicamente se tiende a abordar este problema.
Juan, dale. ¿Cuáles son los límites? No, pues creo que ya con lo que dijo Juan queda bastante explicado el tema. En temas de límites de responsabilidad, pues más allá de lo que constituye un daño, que sea cierto, que sea directo, que sea legítimo, pues yo diría que es un tema de previsibilidad, o sea, que sea previsible el momento de la suscripción del contrato. Digamos que eso es lo que nos define a nosotros el daño indemnizable bajo el Código Civil. Pero entro en el tema de la definición y de lo que uno quiere incluir ahí, que yo sí creo que por lo menos en la legislación nuestra nos permiten construir sobre lo que es indemnizable y no en la medida que se respeten esos criterios básicos. Y es ahí donde estoy de acuerdo que terminamos siempre dando vueltas desde el lado de comprador y vendedor en que tratamos de excluir el tema de lucro cesante. Por lo menos, bueno, no siempre, pero en gran mayoría de los eventos, sobre todo porque ¿qué se entiende lucro cesante cuando lo que uno está comprando son acciones y tenemos un régimen de indemnidad basado en unos reps and warranties que es cuestionable en últimas hasta dónde podría llegar un daño indemnizable? Entonces, pues yo sí creo que el tema da miedo un poquito pensar que la pérdida de loss of profit, el tema del lucro cesante, podría ser tan amplio como llegar a liquidar una pérdida multiplicada por una evita, por ejemplo, que tiende a ser algo que preocupa sobre todo a los vendedores. Pero para la pregunta concreta, la respuesta concreta sería que esté dentro de la definición concreta que nos trae el Código Civil, y que sea previsible el momento de suscripción del contrato. Un comentario respecto de un punto que levantó Juan Manuel, con el que estoy de acuerdo, específicamente tomando como ejemplo daños consecuenciales. Y es que nuevamente nos vamos al punto de, si uno le pregunta a un abogado de Nueva York qué es un daño consecuencial, la respuesta no te la da inmediatamente. Va, lo estudia y de ahí dice, bueno, pues puede ser esto, puede ser lo otro. No saben exactamente qué es lo que es. Y acá en Colombia, de vez en cuando, se comienza a negociar la exclusión de daños consecuenciales. Y muchas veces tiene una conversación adicional entre los abogados de M&A diciendo, igual eso no aplica en Colombia porque no sería cierto, no sería directo, ¿no? Y entonces la preocupación que muchas veces lo que me ha generado a mí es que un árbitro o un juez, cuando lea la exclusión, no simplemente la va a poder ignorar. Va a tener que darle sentido. ¿Sí? Las partes negociaron específicamente una exclusión de responsabilidad de algo que llamaron daños consecuenciales. Y puede que hayan dicho, por ahí al lado, pero no quedó por escrito, eso igual no aplica en Colombia. Pero le van a tener que dar sentido a eso. Entonces, digamos, esas, como lo veo yo, y es un punto de negociación, cuando muchas veces dicen, no, es igual, eso no aplica en Colombia, sí, pero si va a quedar escrito, algún sentido le van a dar. Entonces, si lo vamos a poner, entendamos qué significa. ¿Sí? Creo que se nos acaba el tiempo, pero no sé, Fernando, para cerrar, si quiere hacer una última reflexión o... Pues ya tocó. Estoy completamente de acuerdo con Juan. Digamos, dos cosas. Una, ¿qué es daño emergente y qué es lucro cesante en el contexto de la compra de una compañía? Esa es una discusión que creo que todavía no hemos dado del todo para entender por qué peleamos tanto la exclusión del lucro cesante. Yo, por ejemplo, tengo la intuición de que cosas que creemos excluir al sacar lucro cesante de la pérdida, de pronto no. Entonces se dañó la máquina sobre la que hay una declaración, entonces se paró la empresa y dejó de producir plata. Obvio, el lucro cesante, ese no se lo indemnizo. Pero pues no sé, si yo mido el daño emergente simplemente como la diferencia entre lo pagado y el valor de la entregada, entonces de pronto sí valoré por lo menos la empresa por los flujos de caja que produce. Entonces creo que esa discusión la deberíamos dar porque a veces de pronto estamos peleando por cosas que no producen los efectos que deberían producir, al menos en nuestra cabeza. Y segundo comentario, que creo que solamente, digamos, es un consejo para la práctica que recoge un poco lo que nos han dicho es, pues, si ya sabemos que no existen acá, pues dejemos de incluirlas. Entonces,
no más daños consecuenciales, punitivos o incidentales. Entonces, si queremos excluir el lucro cesante, lo excluimos. Si queremos excluir los daños extrapatrimoniales, los excluimos. Pero pues hablemos con las categorías que tenemos acá, porque creo que, como dice Jaime, dejarlas ahí y simplemente confiar en que, como todos entendemos que eso no aplica, no va a pasar nada, me parece que es, como ya lo dijo Jaime, una estrategia bien peligrosa. Listo, muchas gracias a todos.